Versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, sed pues imitadores de Dios. O sea, tenemos que intentar ser como o a imagen de Dios, como hijos amados. No imitemos al mundo con sus fornicaciones, con sus mentiras, sino imitemos al creador de todo, al que no tiene mancha, a la mente pensante, al todopoderoso, al omnisciente, al omnipresente. Intentemos imitar, es lo que nos anima aquí Pablo. Bueno, aunque Pablo ya sabemos que no es de animar, más bien nos está ordenando. Dice, sed pues, o sea, una orden, sed así, ser de esa manera. No seáis avaros, no seáis fornicadores, no seáis mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el siguiente versículo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, volvemos a hablar de lo mismo, por supuesto, el tema de este podcast, de este capítulo en concreto. Cristo nos amó, Él nos amó a nosotros primero y luego nosotros tomamos la decisión de seguirlo o no. En ese amor, como comentamos al principio también del episodio, se entregó a sí mismo por nosotros, la entrega máxima, el reflejo máximo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, entonces, en esa parte justo, en la parte donde dice ofrenda y sacrificio, vemos quizás un aspecto nuevo. O sea, está dando una ofrenda, un sacrificio para Dios. Al final Dios fue el que lo envió. Dios fue el que tomó la decisión, porque Jesucristo estaba dispuesto allá en los cielos, imaginamos, y Él, como pago a eso, no podía defraudarle a Dios, a su Padre. ¿Cómo era la manera en la que Jesucristo no defraudaría al Padre? Sacrificándose, cumpliendo la voluntad del Padre, que era enviarlo a Él para que se mostrase en sacrificio y en ofrenda. Pero a veces el sacrificio lo vemos como algo negativo, lo vemos como algo con sudor, con dolor. Aquí dice al final de ese versículo, en olor fragante. Es decir, con un aroma, con una esencia que no huele a muerte, sino que huele a vida y que huele a vida eterna. O sea, a través de ese sacrificio podemos tener esa vida eterna, como antes también comentábamos, ese olor fragante. Y ese aspecto es el que aquí está tocando Pablo, el aspecto del sacrificio, no desde el aspecto negativo, no desde la parte negativa, la visión negativa, sino que Jesucristo, y quizás esto fue lo que también pensó Jesucristo, no voy a ver mi muerte como un sacrificio en vano, sino como un sacrificio, como una ofrenda dada para el olor fragante a su Padre, no como algo penoso en el que, bueno, se queda allí clavado en la cruz del Calvario y ahí termina la vida. Porque, claramente, también vamos a hablar, claro, de estas cosas. Bien, Jesucristo vivió sin pecado. Correcto. Llegó hasta ahí, resistió esta última noche que estuvimos diciendo, pero una vez que se entregó, una vez que estaba allí, una vez que entregó su espíritu a Dios, ¿qué hubiese pasado si luego no hubiese resucitado? Todo hubiese sido en vano. Todo lo demás hubiera quedado Dios como mentiroso, entre otras cosas. Verdaderamente no nos habría cubierto con nuestros pecados y por eso ahí es donde los apóstoles, sus seguidores, estaban más pendientes de si la piedra se movía o no se movía. Correcto. Yo creo que a todos nos hubiese pasado lo mismo. Es decir, bueno, con todo respeto, este señor ha muerto. Nos ha prometido la vida eterna, nos ha prometido que íbamos a estar en lugares celestiales, nos ha prometido un montón de cosas, no para aquí, para el mundo terrenal, sino que nos lo ha prometido para el futuro, para la eternidad, para el territorio espiritual. Bien, pero ¿y si no resucita? ¿Y si no tenemos la evidencia, la falta de fe que a veces nos pasa a todos, y si no tenemos la evidencia de que Él salió de los muertos, salió de ese momento en el que todos tememos de la muerte y resucitó y está con el Padre? Necesitamos esa evidencia y por eso acudieron ahí a ver si la piedra se movía o si no se movía. Y luego, aún así, cuando ya vieron que la piedra se había movido, siguieron dudando porque no lo veían. Y aún así, lo vieron
querían asegurarse de que era él cuando se les apareció ahí en el camino. Quisieron tocarle, bueno, más bien fue Jesucristo el que les invitó, tóquenme por aquí el costado porque creo que me han hecho bastante daño. Entonces me parece a mí que ya más evidencia que esa no puede haber, en absoluto. Entonces, quiero decir, es un aspecto también importante, el aspecto de la resurrección de Jesucristo. Al final es lo que le da un sentido. Lo que hace que Jesucristo sea verdaderamente poderoso, aunque hizo milagros y es el Hijo de Dios, es su resurrección. Lo que le da sentido al Evangelio es que al tercer día pudo resucitar. Y entonces a partir de ahí ascendió y se fue con el Padre. Si no tenemos certeza o evidencia de eso, que es lo que necesitamos aquí los apóstoles, todo lo demás hubiera sido en vano, hubiera sido una charlatanería, una palabrería, y es lo que todos necesitamos. Tener esa fe en la resurrección, tener esa fe y esa creencia en que también nosotros, como también leíamos en el anterior pasaje, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Correctamente. Mira, ha hablado de esa parte perfectamente, donde se cumplió el ciclo y se hizo la profecía y resucitó y venció a la muerte, porque ahí culmina el verdadero evangelio, cuando vence a la muerte y resucita, porque Él nos da la potestad de que todos vamos a resucitar para estar al lado de nuestro Padre. Amén. Pero también el amor de Dios no solamente es algo que recibimos, David. Tenemos que reflejarlo, tenemos que darlo. O sea, Dios nos lo da por gracia y nosotros lo damos por gracia. No podemos ser unos creyentes que aceptamos a Jesucristo, ¿vale? Somos salvos y estamos encerrados en cuatro paredes. Tenemos que salir a llevar el evangelio para que todos sean salvos. Porque entendemos que Dios Padre quiere que todos seamos salvos. Por eso nos manda a que hagamos discípulos a todas las naciones llevando el evangelio de Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Ser imitador de Cristo significa vivir en entrega, con compasión y en servicio por los demás. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Nosotros cuando aceptamos a Cristo no podemos decir que nos sirvan a nosotros. Nosotros tenemos que tener esa compasión por el enfermo, por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, donde podamos llevar la palabra de Dios y poder ser lo que, como hizo Jesucristo. ¿Jesucristo qué hizo? Llevó compasión donde todos necesitaban, llevó la palabra, llevó la salvación. Muchos dirán, pero estoy cansado, tengo trabajo. Jesucristo también sufrió cuando llevó la cruz. Y no se quejó, sabiendo que íbamos a ser unos malagradecidos. Porque es la verdad. Sí. O sea, cuando antes éramos de aceptar a Jesucristo, yo tiro la primera piedra, yo era malagradecido por ese sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros. Yo no, al principio, cuando no acepté, no le aplaudía, murió por nosotros, sufrió, fue escupitado, fue humillado, fue gritado, o sea, más no le puede haber pasado. Pero Él continuó y no se quejó, sabiendo que Él en cualquier momento, con el chasquido de los dedos, podría decirle a Dios, Dios, sácame de aquí, ya no quiero seguir sufriendo, porque también Él, aunque vino como Dios, sufrió como hombre. ¿Y quién no ha sufrido como hombre? ¿Quién no se ha machucado el dedo gordo del pie? Y es un dolor. Ahora imagínate llevar una cruz que pesaba más, si no me equivoco, como unos 80, 100 kilos a la espalda. Fue latigado. Su carne estaba al rojo vivo, o sea, pero Él se dio y no puso excusa. Por eso hay que vivir como Cristo vivió para nosotros. Un amor con entrega, un amor incondicional, perdonando a los que nos ofenden, servir con gozo y alegría porque somos resucitados en Cristo, somos una nueva criatura y estaremos en la vida eterna al lado de Dios. Si eso no te da alegría, yo creo que nada en el mundo te puede dar alegría. Y escuchar y acompañar y a quien sufre.